大家阿弥陀佛。大家点点懂吗？脏了的啊，你小个地里收着去啊。但吃不记得，我这这里，moeten maar eens. Primero que todo quisiera decirle buenos días a todo el mundo y continuaré con la explicación del contenido del Sutra del Corazón Trascendiente. Y en la enseñanza de ayer hablamos acerca de las 8 partes del corazón del Sutra, hablamos acerca de la quinta parte, que es la pregunta. Y también hablamos acerca del deseo y la diferencia del deseo y la codicia, el querer algo y la codicia, la diferencia entre estos dos. Y también hablamos acerca de la práctica y cuáles son los 4 diferentes comportamientos de un bodhisattva y los 10 diferentes comportamientos. Y en el Mahayana, la base, el camino y la fruición. Y en esta mañana, continuaremos explicando la parte sobre la pregunta. Y la sexta parte, la respuesta, cuando Avalokiteshvara le responde a Shariputra. Y en la explicación del contenido, aquí vamos a leer las líneas. En la pregunta, la parte de la pregunta es cómo un hijo o una hija de la familia noble que quiere practicar la perfección de la sabiduría profunda debería de adiestrarse. En la siguiente parte, el Bodhisattva Mahasattva Arya Avalokiteshvara le respondió: Shariputra, cualquier hijo del linaje o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplar así, considerando correcta y repetidamente que estos agregados también están vacíos de naturaleza. La forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma también no es más que vacuidad. Y es de esto hablaremos hoy, la parte de la respuesta. Primero que todo vamos a explicar la pregunta. No hemos terminado nuestra explicación sobre la pregunta. Y cuando hablamos ayer acerca de la pregunta, su pregunta completa en sí de Shariputra es cómo un hijo o una hija de una familia noble, quien quiere, cómo debe adiestrarse en un hijo o hija de la familia noble, de una familia noble que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría. La pregunta es cómo debe adiestrarse. En la versión en chino que estamos mirando, solamente menciona hijo de la familia noble, de una familia noble. Y cuando Avalokiteshvara responde, él dice hijo y hija. Hijo o hija. Así que en la pregunta la palabra hija no está. Pero en sánscrito hay diferentes versiones. Simplemente en el Sutra del Corazón hay múltiples versiones. Así que algunas veces una palabra o dos no se han omitido, o algunas veces hay de más, palabras de más. Una o dos de ellas. En unas versiones en sánscrito, al principio, cuando Shariputra le pregunta a Avalokiteshvara su pregunta, él también menciona hija.
Así que tengo que añadir un poco acerca de esto. Ahora la pregunta. Ayer no completamos ayer toda la explicación. Así que, ¿cómo debemos adiestrarnos? De acuerdo con Vimalamitra, el camino o la visión se refiere a la Shariputra había preguntado para alguien que quiere practicar de manera diligente, ¿cómo se debería entrenar o adiestrarse? Y de acuerdo con Vimalamitra, en la práctica del camino se refiere a la sabiduría que comprende la vacuidad. Y se explicó dos términos que después les diré. La pregunta de Shariputra en sí contiene 5 preguntas. La primera es: ¿qué clase de actitud mental deberíamos tener para poder cultivar o familiarizarnos con el Prajnaparamita? La segunda pregunta es: ¿qué tipo de acción o conducta deberíamos observar o mantener para poder cultivar y llegar a familiarizarnos con el Prajnaparamita? La tercera pregunta es: ¿qué tipo de realización directa deberíamos lograr para poder cultivar y llegar a familiarizarnos con el Prajnaparamita? La cuarta pregunta es: ¿qué clase de práctica método de práctica deberíamos emplear para cultivar y llegar a familiarizarnos con el Prajnaparamita? Y la quinta pregunta es: ¿qué clase de realización deberíamos de poseer para poder emplear, para poder cultivar y llegar a familiarizarnos con el Prajnaparamita? Estas son las 5 preguntas. En una sola pregunta se han incorporado estas 5 otras preguntas, las 5 que acabé de mencionar. Y estas 5 preguntas en sí se basan sobre los 5 caminos. En otras palabras, la pregunta que Shariputra dice en sí pregunta cómo un bodhisattva en el camino de la acumulación debería practicar, cómo un bodhisattva en el camino de la unión practica, cómo un bodhisattva en el camino de la visión practica, cómo un bodhisattva en el camino de la meditación practica, y cómo un bodhisattva en el camino del no más aprendizaje debe practicar. En el budismo tibetano, la plegaria más común se menciona también que en todas mis vidas no me separe del perfecto Guru y disfrute del esplendor del Dharma y pueda lograr todas las cualidades de los 5 caminos y 10 etapas y súbitamente alcance el estado de Vajradhara o rápidamente. Las 10 etapas aquí, sabemos, se refieren a los 10 bhumis de los bodhisattvas. Los bhumis de los bodhisattvas son la experiencia directa de los bodhisattvas, la experiencia directa de la vacuidad de los bodhisattvas, o podemos decir que son los bodhisattvas quienes tienen una experiencia directa de la vacuidad, y estas etapas se dividen en 10. Esta forma de dividirlas, este punto de vista se comparte con todos los budistas de Mahayana. Por ejemplo,
En la escuela madhyamika, en la entrada del camino medio, usan estas formas para dividir los estados de un bodhisattva. Y en los 5 caminos que se mencionan aquí, también se ha mencionado en la escuela Chittamatra, en el establecimiento de la tesis del solo cognición, y en el Abhisamaya Lankara, que es el ornamento de la realización de un texto budista tibetano. Así que todos mencionan los 5 caminos. ¿Y cuál es la diferencia entre las 10 etapas y los 5 niveles? El campo de los 5 caminos es más amplio y el campo de las 10 etapas es más pequeña. Y así como lo mencionamos anteriormente, los 10 niveles se basan sobre la realización de la vacuidad. Esas son las divisiones de los diferentes niveles de logro de los bodhisattvas. Y por otro lado, el campo de los 5 caminos no se limitan a los seres sagrados, también incluyen los bodhisattvas. Así que desde este punto de vista, el campo que se incluye en los 5 caminos es más amplio que el de las 10 etapas de los bodhisattvas. ¿Cuáles son los 5 caminos? Los caminos son, primero que todo, el camino de la acumulación; el segundo, el camino de la unión; el tercero, el camino de la visión; cuarto, el camino de la meditación; quinto, el camino del no más aprendizaje. Estos 5 caminos, estos caminos son caminos graduados. Quiere decir que gradualmente hay un progreso. Se comienza desde el camino de la acumulación y de manera secuencial se termina en el camino del no más aprendizaje. Su proceso en su totalidad es el camino o la práctica Mahayana. Hay muchas diferencias entre cada nivel. De hecho, dentro de cada camino se encuentran muchas divisiones. Por ejemplo, en el camino de la acumulación se divide en 3 niveles: el supremo, el nivel intermedio y el nivel inferior. El camino de la unión se divide en 4 etapas: lo cálido, la cumbre, aceptación y supremo atributo. El camino de la visión se divide en 16 momentos. El camino de la cultivación o meditación se divide en 10 niveles, etcétera, en 10 niveles de los bhumis, etcétera. Así que para cada camino existen muchos detalles y divisiones. Aunque hay diferentes etapas y en cada camino, sin embargo, en la explicación del Sutra del Corazón, Shariputra incorpora en su pregunta a Avalokiteshvara la pregunta de cómo se deberían practicar los 5 caminos de acuerdo con los bodhisattvas. Así que su pregunta no es directa, no es explícita, pero su pregunta enfatiza el cómo se debe practicar. Sin embargo, Shariputra incorpora en su pregunta cómo los bodhisattvas deben adiestrarse en los 5 caminos. Esa es la pregunta que le hace a Avalokiteshvara. Así que todo el proceso de la práctica Mahayana se ha preguntado en esta misma pregunta, en esta sola pregunta.
en la práctica Mahayana desde el principio 对 hasta 于这 su 一点呢，就 final, 是阿底 cómo 夏 se 尊者就是 practica, 引用了这个解释 cómo se 密经的 adiestra. 这个 Sobre este punto, Atisha se verá el punto 啊 de en la explicación de los secretos profundos. 然后再来是做事语仪。这个做事语仪呢，这个接着呢，就是我们回到这个经文啊，也就是这个做事 Y 语 ahora 仪这句经文， volvemos otra vez al 这 verso 是 del 一 sutra. 句连接问题和这个答案之间的一个 Esta 句子。 línea no está en la 同 versión 时呢， en la versión 也为 en 之 inglés, 前 no sé si 所 está en la versión en 发问者 español, 的问题做了一个 pero 结尾。 nos ayuda le ayuda a la persona que ha hecho la pregunta, 再来 le 是 ayuda a concluir o terminar la pregunta, a lo último. 观自在菩萨摩诃萨答 En la 具受 siguiente línea, 舍利子言。 Avalokiteshvara responde. 然后这里的这个观自在啊，还有这 El, 个菩萨摩诃萨， el Bodhisattva 还有呢 Mahasavarya 这个 Avalokiteshvara 具 dijo esto 受 al 舍利 noble, 舍利 al 子 venerable 的意思 Shariputra. 呢，我们在昨天 Estas líneas venerable Shariputra y Mahasattva 但是呢，这里的这个 Avalokiteshvara, 言 esos términos ya se explicaron. 是宣说 Sin 的意 embargo, dijo esto, 思， lo que 宣 quiere 讲 decir 宣 es 说的意思，也就是这 decir 个观音菩萨呢，对这个具受 decir 舍利子 o 宣说 explicar 接下来的内容。 y es Avalokiteshvara再来 el 是 que le dice a Shariputra, le explica 这 a él 个回答就这个，再来就是这我们 y lo 这个 que 已经 le 开始 sigue es la respuesta. 第六个答的部分。 Así que ya hemos llegado a la sexta, 那刚刚 al 我 sexto 们知 punto 道 que es la 舍利子 respuesta. 尊者 Ahora 就他问了， sabemos que 是 Shariputra 虽然他说了，就是问了一句啊， había hecho solo una pregunta, sin embargo, 包含 dentro de 了 esta pregunta 5 se 种问题 incorporan 5 那这 otras 5种 preguntas 问 que 题 él 呢 ha hecho. 就观音 Y 菩萨 para 对 estas 这个 5 5种问 preguntas, 题呢 Avalokiteshvara 就是他回答了这个 responde 11种回答，他做了11种回答，是不是？ en 11 diferentes 11 formas. 种回答，所以接下来就，我觉得这11种回答就 Responde 大家摸一下，但是 en 11 diferentes formas la pregunta. Y de esto les hablaré más tarde. Tengo un poco de dolor de cabeza porque estos 11 diferentes puntos para responder la pregunta a Shariputra. Estas 11 diferentes respuestas, pienso que tal vez deberíamos de dejarlas 所以呢 a 这 un 个 lado 若 por 善 ahora. 男子善女人， Ahí si 应 regresamos 如是修学甚深般若波罗蜜 a la 多。 respuesta. 所以呢，接下来的这个经文呢，就是 Shariputra, 观自在 cualquier 菩 hijo 萨 del 回答 linaje o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría, 其实这个 en 回 este 答经 verso 文的部分呢，是从若善男子及善女人 comienza 到啊 con cualquier hijo del linaje o hija del linaje, comienza desde este punto hasta y termina. 这一段经文全部都是他的回答。 Deberían de contemplar y así considerar correctamente 也就是这个与会的听众 y 啊， repetidamente los 都 5 是 agregados. 立根器 En el Sutra del 或者是 Corazón, 上根器的人。 los que están 但是呢，这个 escuchando 上根 son 器当中 de una habilidad 还有可以 superior, 分出 pero entre estos se puede 比较 dividir 利的啊和比较钝的根器的部分。 entre los seres de habilidad se puede dividir 因此 las 呢 habilidades 根器 agudas mentales 根 y 据 los 不 que 同 poseen una 根器 habilidad 听 no tan 众 aguda 们的这 mental. 个要求呢，观音 De acuerdo 菩萨 con 呢 las 就是 diferentes capacidades de 又 su 将接 audiencia, 下来的回 Avalokiteshvara 答呢，就大致呢 hace su respuesta 两个部分。 y 这个 divide 第 su 一个部 respuesta 分 en dos 是 partes. La 说 primera 针 parte, 对那些钝根 la 器 primera 的听众 parte es
para los que tienen una capacidad mental un poco no tan aguda, menos aguda. Y entre los que tienen una capacidad mental aguda, hay algunos de ellos que pertenecen también a la capacidad inferior. Así que esta es la primera parte de la pregunta. La segunda parte es para los que tienen una capacidad mental aguda, muy aguda. Porque los que tienen la capacidad más aguda son muy inteligentes, son muy buenos. Y cuando escuchan las primeras palabras, ya tienen la capacidad de entender todo el contenido en su totalidad. Así que en esta parte de la respuesta, cuando Avalokiteshvara responde, cubre todas las partes claves del mantra secreto, dentro del mantra secreto, dentro del vehículo del mantra secreto. Dentro del mantra secreto que es Tadyata Gate Gate Paragate Parasam Gate Bodhi Swaha. Y este contiene todos los puntos esenciales, y esta parte de la respuesta se le dirige a los seres que tienen una capacidad mental superior o más aguda. Así que para ellos no se tiene que hablar muchas cosas sin sentidos, no sin sentidos. Puede ser más directo, y con algunas palabras pueden entender todo el contenido. Así que ya hemos mencionado las 11 diferentes tipos de respuestas, pero esa es la primera parte, y la primera parte es para los seres que tienen una capacidad menos aguda. Así que hay 11 diferentes respuestas que Avalokiteshvara hace. Así que voy a hablar acerca de las 11 diferentes respuestas y cómo las podemos dividir. ¿Cómo las dividimos? Ahora hemos hablado de 5 preguntas. La primera pregunta y la segunda pregunta, ¿cuáles son? La primera pregunta es: ¿con qué actitud mental deberíamos de tener para poder cultivar y desarrollar el Prajnaparamita? ¿Y qué tipo de conducta deberíamos de observar para practicar y familiarizarnos con el Prajnaparamita? Estas 2 preguntas o respuestas, son las primeras 2 preguntas. Y las primeras 2 preguntas, Avalokiteshvara él simplemente dio una respuesta. En el sutra, en el verso, cualquier hijo o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría debería contemplar así. Esta es la respuesta a las primeras 2 preguntas que Shariputra hace. Ahora, la tercera pregunta es: ¿qué clase de realización directa? Este término de realización directa es un poco difícil de entender, pero no pudimos encontrar otro término mejor. Así que ayer anoche, en la noche, no pudimos encontrar otro término. Así que este es el término, realización directa. Así que, ¿qué tipo de realización directa deberíamos lograr para poder cultivar y llegar a familiarizarnos con el Prajnaparamita? Esta es la tercera pregunta. Y para esta tercera pregunta, Avalokiteshvara responde con 5 diferentes respuestas. La primera respuesta es: deberían de contemplar los agregados, deberían de considerar correcta y repetidamente que estos agregados también están vacíos de naturaleza inherente, la forma es vacía y la vacuidad es forma. Esta es la respuesta.
第二个回答。 La forma también no es más que 刚才说的是 vacuidad. 第三个问题啊。 Esta es la segunda再来呢 respuesta 是事故 a la tercera pregunta. 设 Todavía 立 estamos 子 hablando de 一 la 切 tercera 法空 pregunta. 性不相不生 Y ahora 无灭 Shariputra, de esta misma 不是 forma, 无相 de 无 la 生 misma 无 manera, 灭无垢无尽无灭无增。 sensación, discernimiento, 这是第 factores de 三个问题 composición 的 y conciencia 第 son 三个回答。 vacíos. 啊，等一 Esta 下 es la 会 esta es la tercera 知道 respuesta a la tercera pregunta. 然后再来 Y después 是 se van a dar cuenta que 舍利子 se torna un poco 事 complejo. 故 Y 而 después 时 Shariputra, de manera similar, 空性之中 todos 无 los 色无受 fenómenos 无 son 想无形 vacuidad 亦无 o no. De la misma有 manera, 识 sensación, 无言 discernimiento, 无 factores y 无耳 composición. 无鼻无 No, esa 舌 ya la 无 pasamos, 声 perdón. 无意无色无 Shariputra, de 声无 manera 香无 similar, 味 todos 无 los 触无 fenómenos 法 no son 无眼 vacuidad, 界 sin 乃至无意 características 识 ni 界 producidos, no cesados, no 无 inmaculados, ni 明 con 亦无 mancha, 明尽 ni 乃 deficientes, 至 ni 无老 completos. 死 Shariputra, 亦 por 无 tanto, 老 en 死 vacuidad 尽 no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni factores de 这是第三个问 composición, 题 no 的 ni 第四个回 conciencia, no 答 hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente, ni no hay forma visual, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, 再 ni 来是 fenómeno. 这个 Esta es la 无 cuarta 喜 respuesta a 灭 la 道 tercera pregunta. 无智无德 Y 亦无 ahora 德 no hay 第三个 elemento 问题 del 的 ojo, 第 no hay 五个回答。以上是 y sigue. Y la Quizá quinta lo respuesta a la tercera pregunta es: no hay ignorancia ni extensión de la ignorancia hasta no haber envejecimiento ni muerte. Esta es la quinta 第 respuesta. 四个 Ahora, 问题。 la 第四个 cuarta 问题是 respuesta, 什么呢？第四个问题 perdón, la 是 cuarta 应该 pregunta. 要以 La 什 cuarta 么样 pregunta es: 什么修行 ¿qué tipo de, 修行的 de 方式 método 来 de 去 práctica 修学 deberíamos 般若波罗 de 蜜？ emplear para cultivar y llegar a 那 familiarizarnos 这 en el 个问 Prajna 题呢 Paramita? 有两个回答啊。 Hay 第一 dos 个回答 respuestas 是 para esta pregunta. 事 La primera 故 es: 舍利子 Shariputra, 亦无所得故，诸菩萨众依止 Shariputra, 般若 por tanto, 波罗蜜 porque no 多 hay logro, los bodhisattvas confían y permanecen en la perfección de la sabiduría. 这就是第四个问题的第一个回答。 Esta es la primera respuesta 再 a 来 la 是 cuarta 心 pregunta. 无过碍， Siguiente: 无有恐怖， en la 超越 mente sin 颠倒，究竟 oscurecimiento 涅槃 ni temor. 这是第四个 Al 问 haber 题的 ido 第二个回答。 completamente más allá del error, alcanzan el punto del final del nirvana. Esta es la segunda respuesta para la cuarta pregunta. Así que ya hemos hablado acerca de las dos respuestas para la cuarta 然 pregunta. 后再来是第五个问题啊， Ahora la 也就 quinta 是这 pregunta, 个最后一个问题。 que es la última. 第五个问题呢，就是做了 La pregunta es, 三个回答。 y tenemos tres 第一个回 respuestas 答 para 呢 ella. 是三 La 世一 primera 切诸 respuesta 佛 es: 一皆 todos los budas que 一 permanecen en los 皆 tres tiempos 依般若波罗蜜多故 despiertan también clara y completamente a la insuperable, perfecta y completa iluminación mediante la perfección de la sabiduría. 第五个问 Esta 题 es la 的第二个 primera 回答呢， respuesta a la 只有 quinta 两个 pregunta. 字 Ahora, la segunda respuesta a la quinta son solamente dos palabras. 但 que 是呢，这 son 个无上呢，就藏文里面无 insuperable 上前面，但是中文里面无 Y 上 en 前面 tibetano, 又多了一个字 insuperable 啊，无上 está 前 al 面 principio 来 y 的 en 就是正 chino 德。 la palabra insuperable también lleva una segunda 正德 palabra 是 en el 属于 lenguaje chino. 第三个回答，但是无论如何呢，就是正德无上的这个无上呢，是第五个问题的第 Así 二 que la 个 palabra insuperable es la segunda respuesta a la quinta 正 pregunta. 等菩 Ahora, 提，也就是说正德正等菩提，这就是第五个问题的第三个回答。所以以上是这个第五个问题的这个三个问题已经讲 y 完 la 了啊。 siguiente pregunta, perdón, la 三个 siguiente 问题已 respuesta. 经讲完了啊。哇哦，这个好吧。 Todas las preguntas ya se han respondido. 所以呢，就是又回
Así que regresemos a los versos en el sutra. Primero que todo, la parte al principio. Cualquier hijo o hija de una familia noble, hasta esta línea, cualquier hijo del linaje o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección. Aquí, hija o hijo, su significado, ya hemos hablado acerca de esto ayer. Y si lo ponemos de manera simple, tiene que ver con los que tienen el derecho de escuchar las enseñanzas del Prajnaparamita. Y si lo vemos de esta manera, y deberían de ver correctamente que los agregados son vacíos de naturaleza inherente. Y aquí la palabra deberían tiene que ver con los que quieren practicar. Deberán contemplarlo así. Todos los que quieren contemplar así. Esta línea quiere decir que uno debería de ver o percibir a todos los tipos de fenómenos, examinar todos los fenómenos, examinarlos cercamente, detalladamente. Así que Atisha dice que dice que estas líneas nos habla acerca de los que están en el camino de la acumulación, en el camino de la meditación, y habla acerca del objeto de sus prácticas. Y los que están practicando la sabiduría trascendiente deberían de emplear las 4 formas correctas de examinar a todos los fenómenos en el samsara y en el nirvana. Así que en esta línea de contemplarlo correctamente quiere decir usar las 4 formas de examinar, y explicaré más tarde esto. Y para usar los 4 métodos de examinación, quiere decir examinar todos los fenómenos del samsara y el nirvana. Estas 4 formas de examinar son 4 objetos. Y deberían de recordar lo que dijimos ayer. Usamos una línea de uno de los tratados. Hablamos acerca de la importancia del samadhi. Esto nos dice que la meditación es clave para llegar a alcanzar la liberación. Si nuestra meditación no es suficientemente firme o estable, no tendremos la capacidad de liberarnos del ámbito del deseo, mucho menos liberarnos del samsara. Así que ahora hemos hablado acerca de los 4 tipos de examinación. Forman 4 tipos de meditación. En nuestra práctica Mahayana debemos emplear estos métodos gradualmente, en su secuencia. Así que en el Sutra de la explicación de los secretos profundos se dice que el shamatha se divide en diferentes
clases. La primera es de contemplación con concepto. La segunda es contemplación sin concepto. La tercera, el objeto del extremo de las cosas, de lo extremo. Y el cuarto es el objeto del logro de todos los deseos o necesidades. Estas son las 4 formas de meditar y de analizar. Este primer tipo de meditación o método de observación se divide, se le llama la contemplación concepto. La contemplación con concepto. En chino es muy largo. Y esta forma es parte del camino de la acumulación y está dirigido hacia los principiantes. Es para los principiantes. Para los principiantes que han comenzado a practicar, necesitan de manera extensiva absorber y de manera extensiva escuchar y contemplar, y de manera extensiva escuchar y contemplar sobre el pensamiento Mahayana, y para examinar, analizar y afirmar los diferentes tipos de lógica, porque dicho proceso requiere la habilidad analítica, y por esto es que se llama la discernación. Y el segundo tipo de meditación o método de examinación o su objeto se le llama contemplación sin concepto. Este pertenece al camino de la unión entre los 5 caminos. Así que el practicante, una vez que ya ha practicado y has hecho una forma extensa del análisis de contemplación y de la escucha, y se ha absorbido en la lógica y el pensamiento Mahayana, después debería de practicar su concentración meditativa. Dicha concentración meditativa es libre de análisis y por eso se llama el no discernimiento. Ahora, el practicante en el camino de la acumulación y de cultivación o de meditación, especialmente en el camino de la meditación, debe de desarrollar su concentración mental y también desarrollar su habilidad para analizar. Mediante su concentración meditativa y el poder del análisis, tiene la capacidad de experimentar de manera profunda la vacuidad. Y cuando un practicante tiene la capacidad de experimentar directamente o entender la vacuidad, en ese momento, en ese punto, su concentración meditativa es la unión de shamatha y vipassana. En ese momento se le llama el camino de la visión. El nombre el camino de la visión es que en el proceso de la práctica el practicante ve la vacuidad por primera vez de manera directa. Por eso es que se llama el camino de la visión, porque ve. Y dura un corto tiempo, pero es esencial. ¿Y por qué? Porque solo en el camino de la visión puede el practicante directamente ver la vacuidad. Así que podemos decir que él ya no es un ser ordinario, se ha transformado en un ser sagrado.
Y cuando se entra en el camino de la visión y tener la sabiduría de percibir la vacuidad, si se puede permanecer en ese estado y practicarlo ininterrumpidamente, y si se familiariza con esta práctica, la experiencia de la práctica de la meditación, entonces uno llega a entrar al camino de la cultivación o el camino de la meditación. Así que hemos mencionado anteriormente que en el camino de la visión y el camino de la cultivación o meditación, en estas etapas los métodos de meditación son iguales, son los mismos. Los practicantes usan las mismas técnicas meditativas, y es practicar ver el extremo de las cosas. Y los dos usan el mismo método de análisis. Esta es la tercera clase de meditación de técnica meditativa. El objeto es el extremo de las cosas. Y la palabra cosa o objeto se refiere a todos los fenómenos. Y la palabra extrema se refiere a la naturaleza inherente de las cosas, que es la vacuidad. Y porque los practicantes en el camino de la visión y de la meditación tienen la capacidad de observar de manera continua la naturaleza inherente de todas las cosas, su meditación posee dicha cualidad. Con una práctica ininterrumpida, gradualmente o finalmente alcanzamos la budeidad. Y en ese momento nuestra concentración meditativa ha alcanzado su perfección última. Se puede decir que todo lo que se ha tenido que hacer ya se ha cumplido. Todo lo que se ha practicado, se tiene que practicar, se ha practicado. Y es por eso que la meditación se llama el objeto del logro de todas las cosas. Y esta es el cuarto método de meditación. Cuando todo lo que se tiene que hacer ya se ha hecho. Este es el tipo de meditación. Sin embargo, no quiere decir que te jubilas. Hay un dicho que dice, nuestro samsara es un pequeño samsara. El samsara de los budas es un samsara muy grande. ¿Y por qué? Los seres pueden llegar a convertirse en budas. En otras palabras, un día todos podremos liberarnos del samsara. Sin embargo, el Buda no puede salir del samsara. ¿Y por qué no puede salir del samsara? Porque él permanece en el samsara para beneficiar a los seres, y por eso no puede irse del samsara. Así que el samsara es su oficina. Así que no se puede jubilar. Pensamos que después de haber logrado la budeidad, no podemos relajarnos, no hay nada, no tenemos que hacer nada. Pero después de que te conviertes en un Buda, claro, hay muchas más cosas que tenemos que hacer. Claro. Por supuesto, lo hacemos desde un estado de calma. Y encontramos que podemos hacer muchas cosas. En este momento nos estamos en un estado de calma, y por eso solamente podemos hacer una cantidad muy pequeña de lo que queremos hacer. Sin embargo, para un Buda, él puede actuar de una manera libre. Él puede hacer todo lo que él quiera hacer de una manera calmada. Pero para nosotros no tenemos esa capacidad. Nos preocupamos por esto, sentimos ansia por lo otro. Así que, ¿por qué queremos alcanzar la budeidad? La clave está aquí.
利益 los 众生 seres 的话 ordinarios 大部分都不会就是成就或者不会成功的。 Los seres ordinarios no pueden 大部分会成功 ayudar a los seres de manera exitosa, pero el Buda, cuando él quiere beneficiar a los seres, la mayoría de ellos tienen éxito, aunque no todos. 所以呢， Así que 我们为什么要这个成就佛果，就是要为了利益众生。所以成就 Así que 佛 no 果 hay 之后 ningún 呢 punto 我们 que 要 no 做 sea exitoso. ¿Y por qué queremos convertirnos en Budas? Porque lo que queremos hacer simplemente ha comenzado. 好， Así que para los seres ordinarios, cuando queremos beneficiar a los demás, no siempre tenemos la capacidad de hacerlo, pero para los bodhisattvas sí tienen la capacidad de hacerlo, pero algunas veces no tienen dicha capacidad, pero para los budas 总之呢， siempre tienen la capacidad de beneficiar a los seres. Así que en resumen, desde el principio de nuestro camino y nuestra práctica tenemos que de manera extensiva absorber y contemplar y escuchar las teorías y los pensamientos Mahayana. 做的事情。 Este es el trabajo del camino de la acumulación, o esta es la tarea. Y en este punto simplemente estamos en una etapa de conocimiento. Después de esto, 要能够这个培养专 necesitamos de manera gradual cultivar nuestra concentración y para poder llegar a analizar y examinar aún más profundamente estas cosas y contemplarlo, lo que hemos escuchado, contemplado 实修产生 sobre las teorías Mahayana. Y mediante la práctica en sí desarrollamos una experiencia profunda y entendimiento profundo. Y este se le llama el camino de la unión. O lo podemos llamar los preliminares, el camino preliminar. 行者在 ¿Y 这个 de 时候 quién 呢 es este camino 是离 preliminar? 这个 Del 空性 camino 越 de la 来越 visión. 近了快要 Así 这 que 个 el 见到 practicante en este punto se está acercando más y más a la vacuidad, está ya por ver la vacuidad, así que por eso le llamamos el preliminar del camino de la visión. Después, una vez que el practicante ve verdaderamente y completamente la vacuidad y continúa desarrollando esta experiencia y la sabiduría de ver la vacuidad, el practicante hubiera llegado ya al camino de la visión y el camino de la meditación. Una vez que el fruto de la budeidad se ha logrado, se llega al camino del no aprendizaje, porque ya no hay más que aprender. Ya lo que se tenía que aprender ya se ha aprendido. 总之而言呢，这个若善男子善女人 Así que para hacer un resumen, en esta línea, en el sutra, 应如是观察 cualquier hijo o hija del linaje que desee practicar la actividad de la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplar así, considerando correcta y repetidamente que estos agregados también están vacíos de naturaleza inherente. Esta es la respuesta corta de Avalokiteshvara a Shariputra. Los siguientes versos entran en detalle 当然，我 sobre 们 esto. 这里面就可以看到说这个就文思很 Claro, 重要 podemos ver, por supuesto, que la escucha y la contemplación son muy importantes 文思是 en nuestra práctica. La escucha y la contemplación son muy importantes. 创始人的 Así que para los del linaje Dakpo Kagyu, 曾经说， Gampopa 这个初学者 dijo una vez que para los principiantes, 对于初学者来说的话，文思是 para los principiantes, la escucha y la contemplación es de suprema 然后到 importancia. 了一定的就是稳定啊，这个思想或者 Una vez que 我们应该去 que su entendimiento y conocimiento se torna estable, necesitamos practicar. 去这 Y no deberíamos de simplemente pasar toda nuestra vida contemplando y escuchando. Y no tiene significado si no practicamos. Y ayer hablamos acerca de que en el budismo no deberíamos de poner la teoría y la práctica. 是实修是实修，理论的理论啊，就不能 No deberíamos de separar estas dos. 拆开了，一定要把它结合在 No, 一起。 las dos se deben unir. 这也就是说，
Y lo que quiero decir es que debemos primero escuchar y contemplar y, y poner en práctica lo que hemos entendido mediante nuestra escucha y contemplación. Así que mediante la práctica obtenemos una experiencia aún más profunda y entendimiento de lo que hemos aprendido. Así que hay un dicho, toda la escucha y contemplación y práctica, los maestros lo han dicho, la sabiduría de la escucha es reconocer qué son las emociones perturbadoras. Tenemos que reconocer qué son las emociones perturbadoras. La contemplación, la sabiduría de la contemplación es cuando reconocemos cómo lidiar con estas emociones perturbadoras. Y la sabiduría derivada de la práctica también tiene que ver con cómo enfrentar las emociones perturbadoras. Si sabemos cómo lidiar con ellas, pero no las ponemos en práctica, estos métodos, si no usamos los métodos, entonces no tiene sentido. Es inútil. Ahora hablamos acerca de los 5 skandhas o los 5 agregados. Así que lo que dice deberían de contemplar y considerar correcta y repetidamente que estos agregados también están vacíos de naturaleza inherente. Lo que vemos, tocar, experimentar, lo que debemos ver, sentir, tocar, lo que debemos pensar, lo que podemos sostener en nuestra conciencia. ¿Y por qué deberíamos de hablar primero hablar acerca de los agregados como vacíos de naturaleza inherente? Porque a menudo tomamos estos agregados como yo, como el yo. Y en otras palabras, los 5 agregados forman el objeto principal que tenemos que mirar en cuanto a llegar a entender nuestro apego. Así que miramos a los cinco agregados como el yo, los tomamos como 5 diferentes cosas, 5 diferentes agregados, y pensamos de manera incorrecta que estas 5 cosas son una sola y que es independiente, que existe verdaderamente. Y por eso, para tratar de trabajar en este tipo de apego, necesitamos ver los 5 agregados como vacíos de naturaleza inherente. Son naturalmente vacíos. ¿Y por qué es que hablamos acerca de los agregados? Por dicha razón. ¿Y por qué los 5 agregados son vacíos? De acuerdo con los sutras, estamos viendo un verso de uno de los sutras en la pantalla, y el verso explica por qué los 5 agregados son vacíos. Y ahora voy a explicar o entrar en detalle acerca de esto. La vacuidad de las 4 puertas, cuando habla de que la forma es vacía y la vacuidad es forma, son una explicación más detallada de por qué los skandhas son vacíos de naturaleza inherente. Así que la forma es vacía, la vacuidad es forma. La vacuidad no es más que forma, la forma también no es más que vacuidad. Aquí la forma refiere a las apariencias.
¿Y por qué mencionamos forma primero? ¿Por qué? Porque forma es como un contenedor, es como un recipiente. En los otros agregados, que son sentimiento y pensamientos y conciencia y demás, tienen que ver con la conciencia mental. Así que estos otros agregados es lo que está dentro de ese recipiente. Una vez que este recipiente se destruye, entonces todo lo demás adentro se va a expandir. Así que si tenemos la capacidad de entender y reconocer la vacuidad de las formas, de manera natural, los otros agregados también los podremos percibir también como vacíos. Por eso es que contemplamos primero la forma. Y deberíamos de ver que de los 5 agregados, ¿por qué es que se menciona en particular? La sensación, la percepción, la sensación, discernimiento, factores de composición. Esta línea, para las personas laicas, el deleite es lo que reina, y por el deleite pelean. Así que la sensación aquí es la primera que se enlista. Segunda, el discernimiento. Para los monjes y las monjas ordenados, hay diferentes líneas, hay muchos lineajes, hay muchas clases, muchas escuelas de pensamiento, y todos debaten entre sí y dicen que mi linaje tiene el entendimiento más completo, el suyo no es tan completo, es incorrecto y demás. Así que por eso la palabra discernimiento se ha puesto acá. Ahora, los factores de composición, claro, la sensación y el discernimiento tienen que ver con los 51 factores mentales. ¿Y por qué es que sacamos de estos 51, simplemente sacamos estos 2? ¿Y por qué los incluimos aquí en esta línea? Ya hemos mencionado sus razones. Porque estas son la raíz del problema. Aparte de la sensación y el discernimiento, los demás pertenecen a a factores de composición y conciencia. Así que pertenecen a los factores de composición, y lo que queda es la conciencia o conciencia. En resumen, la mayoría de las personas en este mundo, porque gracias al deseo que ellos tienen a disfrutar las formas, experimenta las 5 formas de deleite, y como resultado caen en el samsara. Y para poder evitar que ellos caigan en el samsara, tratamos de evitar que ellos salgan. Pero alguien que transciende eso y simplemente se apega al discernimiento, entonces caería al nirvana. Y para prevenir esos 2 extremos de estar en el samsara y en el discernimiento, por eso es que dice la forma es vacía y la vacuidad es forma. Hay una analogía aquí. Es como una persona que está caminando, y en un lado es como una zona prohibida. Mis ojos no son tan buenos. En un lado es la zona prohibida, y en el otro lado hay como un abismo.
y es como un ser que está ciego y está caminando en un camino muy angosto y alguien le tiene que recordar, tiene que tener cuidado. 一听到这个呢， Es posible que se caiga al otro lado. 右边去，这样的话就会掉到。 Así que tenga cuidado con el lado izquierdo. 所以光是 Y 这样 cuando 一 él 听 escucha eso, él 之后 se va a ir hacia al lado izquierdo. Y como resultado se va a caer. 因为 Se va a 所 caer 以呢 de, 如果 de la 说 montaña. 这个右边有悬崖， Así que decimos que al lado derecho hay una montaña, tiene que tener cuidado, o hay un abismo y se va a caer. Entonces se va a desviar hacia la izquierda. Y también corre peligro ahí porque se puede caer. 提醒他啊，你要小心哦， Así que 你也 las personas tienen que recordarle, tienen que tener cuidado. No deberían de irse mucho a la derecha o a la izquierda. 有悬 ¿Por 崖， qué? 所以你要好好 Porque 地 hay 直 un 直地 abismo. 走在中道上。 Aquí simplemente puedes caminar en el medio del camino. Solamente puedes caminar por el medio. 抹合这个舍那大师的主张啊，这空性四门，也就是这四句话， Así que para la vacuidad, estas 4是在 líneas 说明加行到这个阶段的禅修对境。 explican el objeto de la meditación para los practicantes que están en el camino de la unión. 色不异空，空不异色，这个空性四门啊。 Así que la forma es vacía, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma también no es más que vacuidad. Podemos ver a las escuelas Chittamatra y Madhyamaka, ellos discuten o debaten sobre esto, pero no tenemos el tiempo para ver sus pensamientos. No tenemos el tiempo, ¿verdad? 这个好吧。 Ahora. 所以呢，这个空性四门呢，我们就用这个分别是这个。 Así que estas 4 líneas sobre la vacuidad, este es el Sutra Mahayana, es un Sutra Mahayana, aunque si usamos una perspectiva Theravada, también es posible. Sin embargo, como este es un Sutra Mahayana, usar el punto de vista Theravada tal vez no es muy correcto hacerlo. Así que usaremos la perspectiva Mahayana para explicar esto, es más apropiado. Así que hablemos acerca de la escuela madhyamika y su filosofía. Primero que todo quiero cambiar la orden de las cosas. En la escuela madhyamika, la conciencia es solo pensamiento, perdón, es la escuela el solo pensamiento, sí. En Madhyamika, forma y todo lo demás no existen como lo experimentamos, como lo percibimos. No existen de la manera en que lo experimentamos y por eso le llamamos vacío. Por eso la forma es vacía, esta línea aquí. No quiere decir que la forma no existe completamente. Aquí la palabra vacía o no no es el tipo de vacuidad ordinario, el de estar ausente de algo. Es un tipo de vacuidad especial o un tipo de tener la ausencia de algo. Así que la vacuidad refiere a la forma y todos los otros demás fenómenos. Y que ellos no existen en la forma en que las percibimos o lo experimentamos. Y por eso es que son vacíos. La forma y todas las cosas es verdad que no existen
por sí en sí no existen de ninguna manera? Esta es la pregunta. Si no existen como lo experimentamos, entonces la pregunta es, ¿existen en sí o no? 并不是这样。 No existen de ninguna manera, ese no es el caso. Sin embargo, precisamente porque no existen la forma en que los percibimos o experimentamos, por eso es que pueden manifestarse 这个原因就是这 o 样 se 的 pueden 色欲是 manifestar. 互相依赖才出现。 Así que dichas formas se manifiestan debido a la interdependencia. Desde ese punto de 于是 vista, 称之为色欲， le llamamos forma. 就是因为不是我们所就是经验般的所想象般的 Y precisamente porque no existen en la forma en que las experimentamos, en que experimentamos su existencia, es por eso que 色不异空 está la forma que se manifiesta. Y la forma es vacía, que habla. 本身是 Dice que la forma que percibimos es en sí está vacía. Y ella misma es la vacuidad. Y más allá de ahí no hay otro tipo de vacuidad del que tenemos que hablar. Porque la naturaleza de la forma es vacía. 是从来没有 Si lo vemos desde el punto de vista de su naturaleza, nunca ha existido. 所以 Así 说 que, 实际上并不存在， en verdad, 但却显现 no 出 existen, 存在的样子。这就是 pero 所谓的色不异空。 parece que existen. 空不异是在哪里？哎， Y por eso forma es 这个 vacía. 空性的道理呢，就可以 La 用这个 vacuidad es 水 forma. 中的月，做一个比喻。 Para usar una analogía, es la imagen de la luna que se refleja sobre la superficie del agua. Aunque el agua puede reflejar 但其实呢，水中呢从来 la luna, 不曾有过真正的月亮。 pero el agua nunca tenía una luna dentro de ella 这两种 misma. 情况呢，也就是月影能够出现的， Así que 出现清楚的显现， la imagen de la luna 不实际 sobre la 存在月 superficie 亮的 del 状 agua 况 puede aparecer de manera clara 嗯 o 并不矛盾， clara, pero no está ahí en sí. 而只是可以而且是可以同时存在。 No está ahí de por sí. Así que la luna está ahí y su imagen está 虽 ahí. 然仅是这种显现，但是实际上却没有 Y la 丝毫 forma que 存 vemos, 在 aunque se manifiesta, pero de hecho en verdad no 还有我们 existe. 就可以透过这些梦中的这些 También 可以 podemos usar ejemplos como lo que vemos en nuestros sueños. Vemos imágenes de casas en nuestros 可以 sueños, por 出现很 ejemplo. 多房屋的这样的一个景象，梦里面呢，但是 Y en 呢， nuestros sueños 却没有 vemos 一点 imágenes de 真实 casas 存在。 o apariencias de casas, pero no existen y verdaderamente. Esta es otra 来理解 analogía. 空性的道理也有。 Y esta analogía también se puede 当 usar 然 para 这个是空性 ayudarnos 不是 a 那么容易啊 a entender la vacuidad. 这个 Pero 空性 por supuesto 如果 la 是 vacuidad no es tan 很 fácil 多 de 人认为 entender. 这个空跟无 Muchas personas piensan que lo 只是 vacío 没有啊， y lo que no existe ahí quiere decir 这么 que 容 no 易的 existe. 话我们早就了解。 Si no estuviera ahí, no existe. Si fuera si fuera tan fácil, entonces lo hubiéramos comprendido hace mucho tiempo. 空跟 Así que 无所讲的这 lo 个道理 vacío 呢并不是我 y 们 lo 一般 no 常 o lo 说 que 的 no está 空跟无， no son 它是一种特殊 no 的 son 空 la 的 forma, no es como lo entendemos normalmente. Estas dos palabras no es como las entendemos. 因为这 La 样 vacuidad es algo especial, es algo único y es por eso que lo encontramos 下午应该 difícil 可 de 以多 entender. 讲一些 Pero siento que en la tarde podré hablar aún más acerca de la vacuidad. 更多的应该是说理论或者更多的，虽然自己没什么经验啊，也可以谈谈自己的一些 Hablaré más acerca de las teorías, aunque no tengo mucha experiencia, hablaré un poco acerca de mi propia opinión sobre la vacuidad. 所以今天早上 Así que 早 hoy, en esta mañana, hemos terminado nuestra enseñanza.